Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elias González. Les doy la bienvenida aquí al blog Amanecer. Es un gusto tenerles de vuelta y aquí en este primer video del año 2026 que estamos arrancando con una noticia buena en medio de tantas cosas también desastrosas que de pronto arremeten en el mundo en el que estamos viviendo. Quisiera invitarles a que se unieran a esta celebración que tenemos en el blog Amanecer, en la editorial Santa Teresa, porque acaba de salir a finales del año pasado, 2025, este libro, Hemos visto a Dios, Historia de la Mística Cristiana, publicado por la editorial Santa Teresa en colaboración con el Centro de Estudios de los Valores Humanos, o el CEVAC, que también es un centro de los Carmelitas Descalzos aquí en México, con la autoría de Daniel Olmos y un servidor. Y bueno, le mando un cálido abrazo a Daniel, mi coautor en este libro, y que estuvo empujando bastante la idea de que pudiera salir. Y en medio de distintas tribulaciones y demás, salimos adelante. Este video, que pretende ser un primero de cosas que podemos ir haciendo aquí en Blog Amanecer en torno a este libro, es para simplemente darles algún contexto general sobre el mismo para que ustedes se animen a ir directamente a conseguirlo y se animen, pues de nuevo, lo más importante, a leerlo, ¿no? Ya recibiremos sus comentarios, sus felicitaciones, sus críticas, todo se vale, porque realmente es una humilde aproximación, aunque detrás pues hay muchísimos años también de trabajo tanto de Daniel como mío en el estudio de esto de la mística cristiana. Bien, pues vuelvo a subrayar, el libro se titula Hemos visto a Dios, Historia de la Mística Cristiana, de Elías González y Daniel Olmos, publicado por la editorial Santa Teresa y Centro de Estudios de los Valores Humanos, del año 2025, diciembre, apenas recién salido del horno. Es un libro cuya, digamos, edición a mí en lo personal me gustó bastante, ¿no? Trata, digamos, de 330 páginas, más o menos, entonces no es excesivamente extenso, tampoco es corto, pero vaya, para intentar hacer una aproximación a la vastedad que implica la mística cristiana, creo que es un libro bastante accesible, no solamente en cuanto a extensión, que es de lo que estaba hablando, sino también en cuanto a narrativa, en cuanto a su forma de estar escrita, ¿no? Su terminología. Ciertamente, pues es un libro que presupone cierto conocimiento de la mística cristiana, pero que también creemos que cualquier persona pudiera aproximarse a él. De hecho, en buena medida ese es su objetivo, ¿no? Formar parte de la biblioteca de pues personas que estén investigando el fenómeno místico o también gente que esté haciendo estudios interculturales, interreligiosos de las distintas místicas o tradiciones espirituales, quien quiera conocer la espiritualidad o la mística cristiana en general, darse una empapada de todo esto. También creemos que tiene un bastante utilidad pastoral, de estudio, ¿no? Creemos que puede ser un buen manual para la formación tanto de la vida consagrada como de estudios filosóficos, de estudios teológicos. Entonces, vaya, ¿no? Es un libro que pretende, con esto quiero decir, no ser un libro académico especializado, sino ser un libro que esté a la mano, ¿no? De las distintas personas que puedan acceder a él. Es un libro que no es tampoco un tratado sobre mística, aunque tiene algunos apartados donde sí problematiza y da algunas nociones de qué es la mística cristiana, pero no se mete a problematizar, digamos, toda la terminología, porque ya quienes han seguido por bastante tiempo aquí en el blog Amanecer, pues saben que el término mística es un término equívoco, no de fácil, digamos, como genealogía, ha ido cambiando a lo largo de la historia, depende a quién le preguntes, es lo que se puede entender por qué es la mística. Entonces, en ese sentido, pues este libro no aborda esas problemáticas tan a fondo. Sin embargo, digamos, sí cuenta con una apertura en donde se introduce al tema de la mística cristiana. Después viene un apartado que se llama Primeros Pasos por la Mística, en donde esas primeras 30 páginas serían las que son un poquito más cercanas
a un estudio de lo que es la mística. Justamente el primer capítulo se titula ¿Qué es la mística? Después, ¿cuáles son las características distintivas de un texto místico? ¿Qué es la teología mística? Luego la mística como camino y cuál sería la meta de la mística, ¿no? O hacia dónde aspira la vida mística, hacia qué está buscando, qué es lo que está anhelando el corazón del o la mística. Después ya viene, digamos, un segundo apartado en donde esbozamos brevemente el recorrido histórico, el desarrollo histórico de la mística cristiana. Los antecedentes precristianos, la mística en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la Antigüedad, Edad Media, etcétera, pero simplemente como acontecimientos, como una suerte como de línea del tiempo, no escrita o no plasmada gráficamente como tal, pero digamos simplemente se describen algunos acontecimientos o nombres importantes de cada uno de los periodos. Ese segundo apartado es como para dar un mapeo general y la persona pueda orientarse antes de entrar a las siguientes partes, que ya son el grueso del libro, que ya es donde aborda un poco más minuciosamente por cada una de las etapas, ¿no? Y entonces vienen los místicos de la antigüedad cristiana, desde los inicios de la mística cristiana, como puede ser Pablo de Tarso o el Evangelio de San Juan, hasta los grandes personajes, padres de la mística, como pueden ser Clemente de Alejandría, Orígenes, Gregorio de Niza y obviamente Dionisio el Areopagita o el Sodio Dionisio, ¿no? Después vienen varios apartados de la mística medieval, porque en el ámbito cristiano sería la época histórica de mayor fecundidad de la mística, cuando la mística va a cobrar tanto como concepto como experiencia, una primacía bastante, digamos, con una presencia bastante fuerte en el mundo cristiano, y entonces por eso lo dividimos en distintos apartados, ¿no? Tenemos un primer apartado de místicos medievales, en donde vemos a los que corresponderían del siglo XI al XIII, desde Bernardo de Claraval hasta las dos Catalinas, la de Siena y la de Génova, pasando por otros grandes personajes como pueden ser Hildegarda de Bingen, San Buenaventura, la mística de Ricardo de San Víctor y por supuesto Francisco de Asís. Posteriormente vienen otros apartados de la mística medieval, por ejemplo, la mística de las beguinas, ¿no? En donde vemos esta mística de las mujeres en personajes como Marguerite Porete, Hadwig de Amberes, Juliana de Norwich, etc. Bueno, en realidad Juliana de Norwich la ubicamos más en otro apartado, pero por ejemplo Beatriz de Nazaret, ¿no? Después viene el apartado de la mística medieval enfocada a la mística renana, ¿no? Empezando por el gran maestro de todos ellos, que es el maestro Eckhart, bastante inspirado a su vez por las beguinas, que correspondían al apartado anterior, pero sus discípulos como son Suso, Tauler, Risbrook, etc. Después viene el último apartado de la mística medieval con los místicos ingleses, donde encontramos ahora sí a Juliana de Norwich, pero también, por ejemplo, al autor anónimo de La nube del no saber, ¿no? Entonces, un análisis pequeño de aquella obra. Empezamos ya, después de estos apartados de la mística medieval, con los primeros pasos en torno a una primera suerte de modernidad, que sería la mística española del siglo XVI, con Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Finalmente, o bueno, no finalmente, ¿no? Continuamos con la mística de los franceses, como Francisco de Sales, Pascal, el hermano Lorenzo, y entramos en un apartado que personalmente me parece fundamental y muy bello, que es la mística ortodoxa, ¿no? Y ahí de alguna manera como que damos para atrás porque regresamos a la antigüedad con Máximo el Confesor, que es siglo sexto, o Simeón el Nuevo Teólogo, Gregorio Palamas, y luego pues abordamos algunos más modernos como la propia Filocalia, el peregrino ruso y Vladimir Solovyov, ¿no? Después viene ya la mística de místicos y místicas del siglo XX y ahí entramos pues de lleno a un renacimiento del interés por la mística, ¿no? Entonces ahí hay apartados muy interesantes en donde problematizamos la, la presencia de la mística cristiana en el siglo XX y señalamos algunos personajes fundamentales
como por ejemplo Thomas Merton, Etigilesum, Lanza del Basto, Evelyn Underhill y todos estos, digamos, entre otros y otras, ¿no? Que van a hacer aportes fundamentales, ¿no? Como Edith Stein, por ejemplo, y nos vamos a centrar un poquito más en tres personajes que no es que sean más importantes necesariamente, pero sí que son pilares en la mística del siglo XX, porque cada uno representa un tipo de mística que además en las siguientes secciones nos van a ayudar mucho a comprender lo que sería la mística del siglo XXI, ¿no? Estos tres personajes son Simone Weil, una mística en las antípodas de la fe, de la creencia y de la pertenencia institucional, ¿no? A cualquier iglesia, una judeoconversa que encuentra esta experiencia mística, incluso un encuentro con Cristo, pero nunca quiere bautizarse ni convertirse en ese sentido, ¿no? Estricto de forma institucional. Después tenemos a Teilhard de Chardin, ¿no? Otro gran místico, él sí de orden más institucional, pero que va a ser el gran puente, ¿no? Entre la mística moderna y la ciencia moderna. Y entonces tenemos toda una línea que parte de allí, de esta mística todavía más dialogal con el mundo moderno, particularmente con la ciencia. Y finalmente, Henry Lesaux, mejor conocido como Swami Avishtananda, ¿no? Que va a ser uno de estos como B.D. Griffiths y Monchanin, ¿no? Que son otros de sus compañeros, cistercienses o benedictinos, dependiendo del caso, que van de Europa, siendo ellos europeos, monjes, y se van a la India como enviados por sus congregaciones, y ahí terminan adentrándose de lleno a la mística Vedanta, a toda la experiencia india, y sin dejar de ser monjes cristianos, se convierten también en swamis hindúes, y entonces crean, digamos, todo este movimiento, incluso un ashram allá en India, de diálogo interreligioso entre la mística cristiana y la experiencia espiritual y religiosa de la India. Bien, aquí quisiera hacer un paréntesis, ¿no? Porque en el mejor de los casos, muchísimos de los manuales de historia de la mística cristiana, por lo menos en castellano, aquí terminan, ¿no? Cabe decir que este libro tiene dos aportaciones principales. Uno es que se atreve a ir más allá de lo que quedaron muchos manuales de mística y digamos, o la otra aportación es esa, que es uno de los pocos libros de historia de la mística cristiana en castellano. Los pocos que conocemos podríamos titularlos y les debemos muchísimo porque nos inspiraron. El de Hilda Raef, por ejemplo, que sirvió de guía en todo un curso que está aquí en el blog Amanecer que les podría interesar. También está uno sobre historia de la espiritualidad cristiana de Pablo Maroto, ¿no? Que es muy bueno, pero que ahí habla tanto de espiritualidad en general como de mística. Y hay otros libros, por ejemplo, uno del padre Enomilla Lasal, titulado Zen y Mística Cristiana, y para hablar del diálogo entre el Zen y la mística cristiana hace un recorrido por la historia de la mística, pero pocos conocen ese libro y pocos saben que habla, digamos, o que contiene una historia de la mística cristiana. Y así, digamos, se pueden contar, ¿no? Porque luego el gran libro de los místicos de Occidente, ¿no? En varios tomos, que también por aquí tenemos un video respecto a ellos, en realidad, pues, además de ser muy extenso, también tiene una perspectiva, pues, muy distinta a los otros, ¿no? Entonces, en general, debido a que son autores que escribieron, pues, en el mejor de los casos, allá por los años 70 u 80, hasta allí llega su historia de la mística, ¿no? Porque pues no podíamos pedirles más, ¿no? Tampoco eran visionarios de lo que vendría en el futuro. Y entonces este libro se atreve a ir más allá. Y no digo se atreve en el sentido de que los otros no se hayan atrevido. Los otros no pudieron, ¿no? Ir más allá simplemente por su contexto. Pero en el mismo sentido sí hay como un debate o un posicionamiento de este libro frente a los demás. Y es que, sobre todo en aquellos años, 60, 70, por ejemplo, Hilda Graef apenas acaba mencionando brevemente a Thomas Merton, que parece o que acaba de morir o que sigue vivo, porque escribe en los 60, y entonces no le toca, digamos, todo el desarrollo de la mística posterior,
Y está esta noción de que la mística es una cosa del pasado, una cosa para historiadores, una cosa que se puede estudiar con la distancia, muy, digamos, al estilo de la tesis de Michel de Certeau, para quien la mística cristiana se acabó en el siglo XVII y lo que sigue de entonces ya no puede llamarse mística, sino fenómenos o, digamos, inspirados o en diálogo con, pero no propiamente mística, y tiene sus razones de peso, pero a nosotros nos pareció mucho más pertinente subrayar y afirmar que existe una mística en el siglo XX y que están haciendo una mística propia del siglo XXI. Entonces, repito, dos grandes aportaciones de este libro es, primero, pues viene a llenar un hueco en el mundo editorial, en la oferta de estudios místicos, que realmente hay muy poco de bibliografía sobre historia de la mística cristiana en castellano. Segundo, casi todo lo que hay no llega a trascender las fronteras del siglo XX y del siglo XX no pasa de los años 60 o de los años 70, ¿no? Entonces creemos que esos dos atributos o dos características de este libro lo hacen profundamente recomendable, ¿no? Porque quizás algunas de las cuestiones previas de muchos de los autores y autoras místicos y místicas que ya les he mencionado, como Máximo el Confesor, o un estudio sobre la mística de Pablo de Tarso, o del Evangelio de San Juan, pues ya están, ¿no? Por ejemplo, en el libro que tiene de breve curso sobre mística, o un curso sobre mística Thomas Merton, ¿no? En donde justamente va a llegar más o menos pues hasta la mística medieval, hasta allí más o menos se quedan, ¿no? O sea, no continúan avanzando. Pero nosotros nos atrevemos a ir más allá de esas fronteras y a afirmar una tesis arriesgada, abierta a la discusión y a ver qué opinan quienes nos están escuchando, de que podemos hablar de una mística contemporánea, ¿no? Siglo XX y que se está armando no, están haciendo y ya fraguándose una mística del siglo XXI. Por supuesto, apenas ponemos los pininos porque este libro lo terminamos y lo publicamos en el año 2025, el primer, digamos, primera cuarta parte de este siglo, que además, pues quién sabe cuál depare su devenir, ¿no? Entonces, claro que no nos atrevemos a decir la mística del siglo XXI es esta, porque pues ni ha pasado, ¿no? Así como quizás posteriormente vengan otras personas y puedan escribir ya un libro más completo, pero hasta ahora me parece que es de lo más completo que hay. Además, que nos atrevemos incluso a sumar paradigmas que quizás desde otras geografías no hubieran sido considerados. Después de abordar la mística del siglo XX, abordamos la mística en América Latina. Y en la mística de América Latina, porque hasta ahora, digamos, lo más común es hablar de puro místico europeo, ¿no? Y en la mayoría de los casos del libro así se queda, ¿no? Porque, claro, creo que sería una tarea pendiente que nos encantaría asumir en algún momento, pues hacer un estudio más detallado de la mística latinoamericana, ¿no? Pero en este caso, pues nos delimitamos a dedicarle un apartado y ahí pues vamos a abordar tanto algunos personajes, aterrizando bastante en México, porque los dos autores somos mexicanos y al final del día el grueso de la gente que va a leer este libro es mexicana, en tanto que aquí se vende. Eh, pero, pues bueno, abordamos a, por ejemplo, Concha Urquiza, Cabrera de Armida, pero también, ¿no? Santa Rosa de Lima, ¿no? O sea, otros personajes no solo de México, sino de otras geografías. Y, por supuesto, dedicamos un apartado a la teología de la liberación, ¿no? Que nos parece fundamental cómo entiende la mística esta experiencia de la teología de la liberación, que fue como toda, pues ahora sí que, que una transformación de la experiencia también religiosa, eclesial aquí en América Latina. Y terminamos con el último apartado de revisión histórica, que es perspectivas de la mística en el siglo XXI, ¿no? Que es lo que ya yo les mencionaba, que hablamos de perspectivas, ¿no? Pero ya es algo, ya nos atrevemos a leer más o menos por dónde está yendo el devenir místico de esta era, y entonces ahí nos atrevemos a hablar de 5 aspectos, ¿no? Recuperar
esto de que el siglo XXI será místico o no será, y ofrecer una reflexión en torno a eso, y entonces qué significa, en qué sentido y cómo se va o no cumpliendo, ¿no? Este, pues esta profecía, por decirlo así, bueno, de otros autores y particularmente ya en su redacción de El Cristiano o La Cristiana del siglo XXI será místico o no será, de Panikkar y Ragner, pues abordamos eso, ¿no? Después abordamos 4 aspectos que nos parecen que están siendo como, así como se puede hablar de lugares teológicos, ¿no? Lugares desde donde hacer teología, desde donde se experimenta a Dios y desde donde se puede hacer este logos de la experiencia divina. Hablamos de 4 lugares o de 4 dimensiones de esta mística del siglo XXI. La primera es la mística y el cambio del mundo, ¿no? De una suerte como herencia de la teología de la liberación y como ahora, ¿no? Digamos, está surgiendo también una mística mucho más política, corporizada, relee la experiencia antropológica, que hace una crítica decolonial, que quiere purgar de la historia también y la experiencia mística cristiana de lo que es más bien ideología, paja y cosa que le ha ido estorbando, una mística comprometida, de lo que le han llamado también de los ojos abiertos, que dialoga con los movimientos indígenas o que nace de la resistencia de los pueblos afro o que también está inmiscuida en las transformaciones eclesiales de apertura a la diversidad sexual, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí abordamos también esta mística, por decirlo así, comprometida con el cambio del mundo. Después la mística y el cuidado de la casa común, ¿no? Mística y cuidado de la casa común, claramente en referencia a Laudato Si del Papa Francisco, pero que viene ya, ¿no? Desde mucho antes con Leonardo Boff y que tiene además sus raíces profundamente evangélicas, franciscanas, etcétera. Cómo la mística cristiana va agarrando lugar en esta experiencia de hermandad con el cosmos. Después, la mística interreligiosa. Tanto la mística como un puente en el diálogo con otras tradiciones espirituales y religiosas, como la propia experiencia de muchas personas, como ya lo habíamos revisado con Henri Lesaux, pero ahora con personajes más contemporáneos y con una reflexión más contemporánea en torno a cómo muchos caminos místicos contemporáneos tienen que ver con personas que desde su tradición cristiana dialogan y transitan otros senderos, ¿no? Como por ejemplo el caso mío y de alguna manera por eso eh, abordo bastante sobre el tema al respecto o me guío en torno a eso, el diálogo del Zen con la mística cristiana, ¿no? Pero podríamos hablar de otros casos. Y finalmente, mística e interioridad, ¿no? Porque está desde la segunda mitad, me atrevería a decir yo, del siglo pasado, hay un boom, ¿no? Una suerte como de revaloración de toda la sabiduría contemplativa, monástica, ¿no? Orante, meditativa de la tradición cristiana y entonces tenemos allí una revisión, por ejemplo, de los movimientos como de la meditación cristiana, todo esto de Keating o el padre Lawrence Friedman o por supuesto Franz Jalix o cuestiones más contemporáneas como pueden ser el propio Alexander Satirka, Pablo de Ors, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas referencias en estas perspectivas, ¿no? Porque repetimos, es el primer cuarto del siglo XXI. La cosa puede cambiar radicalmente, pero por lo menos en estos 25 años así ha ido caminando, ¿no? En estos 4 aspectos. Cambio de mundo, cuidado de la casa común, interreligiosidad e interioridad. Terminamos con un balance final de unas pequeñas páginas, simplemente para cerrar este libro, el cual, pues bueno, me atrevo también ahí a comentar, pues, repito, pues tiene como todos estos aportes que creemos bastante relevantes y por eso les animamos a adquirir este libro con una portada que intenta justamente como expresar la diversidad de la mística en el mundo cristiano. De hecho, el libro está, ¿cómo se llama?, dedicado a las y los místicos anónimos, ¿no?
porque discutimos un poco eso al inicio del libro, pues la historia de la mística cristiana tiende a ser la historia de la escritura sobre la mística, ¿no? Porque es lo que tenemos como documentos históricos sobre los cuales montar esta narrativa del libro, ¿no? Pero sabemos que seguramente hay muchísimas personas que Dios ha tocado profundamente sus corazones. Si bien se subtitula Historia de la mística cristiana y sí intenta abordar al cristianismo en general, vieron que hay un capítulo entero sobre la mística ortodoxa, vuelve a aparecer otros personajes de la Iglesia Oriental en el siglo XX, se habla de la mística en la Reforma. Mm, Al ser, digamos, tanto Daniel como yo de origen más bien católico y formados en dicha tradición, pues tiene una alta carga de la Iglesia Católica, ¿no? Eso hay que subrayarlo para que alguien que crea que estamos hablando de algo diferente, pues no se vaya a llevar una mala sorpresa, ¿no? Sobre aviso no hay engaño. Entonces se trata, sí, de una historia de la mística cristiana hasta el siglo, básicamente hasta el siglo XVI se trata de más o menos de lo mismo, o por lo menos en el hemisferio occidental se intenta rescatar algo del oriental, y después, digamos, aunque aparecen personajes o conversaciones con la mística también protestante, sabemos que esta tardó un poco en plasmarse porque incluso desde los inicios va a haber una suerte también como de recelo o sospecha de parte de Lutero y de otros reformadores frente a la mística, cosa que hoy se va acabando y hay excelentes ejemplos, ¿no? Por supuesto, repito, el libro tiene sus grandes aportaciones y sus grandes limitantes, ¿no? Porque quiere ser un libro muy accesible para que todo el mundo pueda entender un poco más qué va eso de la mística cristiana. Ya en posteriores ocasiones podríamos intentar escribir o abordar con mayor profundidad algunos cabos que quedaron sueltos. Mientras tanto, pues no cabe más que de nuevo agradecerles su atención, invitarles a que consigan este libro. Hemos visto a Dios, Historia de la Mística Cristiana, y de la editorial Santa Teresa, con Centro de Estudios de los Valores Humanos, Elías González y Daniel Olmos. Se consigue ya sea en la página de la editorial Santa Teresa, se puede también conseguir por Busca Libre en México y en otras partes del mundo también en México por Mercado Libre y en México y en otras partes del mundo por Busca Libre. Igual acá en la descripción les voy a dejar los enlaces para que puedan acceder y puedan adquirirlo. Y bueno, esperen porque tendremos otras actividades en torno a este libro aquí en el blog Amanecer. Bendiciones, mi nombre es Elías González y un gusto estar con ustedes.